Hola, nosotros somos el equipo 9 y vamos a presentar el tema de biotecnología agrícola para mejorar la tolerancia a la sequía. La biotecnología agrícola busca resolver problemas de producción y elaboración de especies vegetales agrícolas. Algunas de sus técnicas son el fitomejoramiento, el cual consiste en la cruza de diferentes variedades de una misma especie vegetal para mejorar sus características genéticas, la manipulación genética, que es la edición de genes, genómica o tecnología de ADN recombinante, y la selección in vitro, la cual estaremos viendo un poco más adelante. Para poder sobrevivir a una sequía, las plantas tienen diferentes mecanismos de respuesta, ya sea bioquímicos, fisiológicos o genéticos. En la imagen se resumen algunos de ellos, donde del lado de izquierdo se ven los efectos, entre comillas, negativos, los cuales en general llevan a un descenso de la actividad fotosintética y a un menor rendimiento. Del lado izquierdo se pueden ver los mecanismos de adaptación que tiene la planta y que pueden mantener las actividades fotosintéticas y mantener también su rendimiento. Estos son los comportamientos que deseamos mantener en una planta tolerante a la sequía. Entonces, la tolerancia a la sequía en una planta se puede definir como su habilidad para crecer y desarrollarse con un suministro limitado de agua. El objetivo de la biotecnología agrícola en este caso es inducir las respuestas fisiológicas que le permitan a la planta ser tolerante a la sequía. Esto se puede hacer bajo diferentes técnicas como la aplicación de sustancias exógenas, generalmente hormonas, las interacciones planta-microbio, manipulación genética, fitomejoramiento o la técnica de selección in vitro, en la cual la planta se pone en un medio adicionado con ciertos agentes que van a bien inducir un estado de estrés en la planta. De esta manera se producen variaciones genéticas, llamadas variaciones somaclonales, que resultan en rasgos genéticos útiles para el mejoramiento de la planta. La importancia de la aplicación de estas técnicas reside en que las sequías son un problema inevitable que afecta particularmente a la agricultura mundial. Este tipo de estrés ambiental puede disminuir hasta en un 80% las cosechas, y dado la población mundial creciente, el cambio climático y la escasez de agua en amplias zonas del planeta, estas pérdidas son particularmente graves. Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo enorme para poder generar nuevas variedades vegetales con mayor eficiencia en el uso de agua. La aplicación de métodos de cultivo de tejidos es importante porque, como ya lo mencionó mi compañera, la actividad humana y el aumento de población provocan cambio climático y escasez de agua. ¿Sabías que la actividad agrícola representa el mayor consumo de agua a nivel mundial? En áreas más secas, el uso de agua para agricultura puede llegar hasta el 90% del consumo total. Hoy en día existen métodos convencionales de fitomejoramiento que son efectivas, sin embargo el proceso es lento y se limita a la disponibilidad de genes aptos para la resistencia a sequías. El artículo que escogimos es el que se presenta a continuación y se basa en un estudio que fue diseñado para establecer un protocolo de regeneración de plantas in vitro eficiente en canola y la inducción de variaciones somaclonales bajo estrés por sequía inducido por manitol en Egipto. Algunos otros objetivos que presenta esta investigación se basan en la caracterización de las variantes somaclonales seleccionadas utilizando esterasa, peroxidasa, proteína soluble total y patrones de banda de marcadores de ADN polimórfico amplificado aleatoriamente o mejor conocido como RAP. Hablando un poco más del artículo, se basa en la canola que pertenece al género Brassica de la familia Brassicaceae. También habla sobre la variación somaclonal que proporciona una fuente valiosa de variación genética para el mejoramiento de cultivos mediante la selección de variantes novedosas que pueden mostrar resistencia a enfermedades, mejor calidad o mayor rendimiento. Generalmente se considera que la canola es más susceptible a la sequía. Al igual se pueden apreciar las isoenzimas, las cuales son enzimas que comparten un sustrato común, pero difieren en la movilidad electroforética. Asimismo, se habla de los marcadores de ADN polimórfico amplificado aleatoriamente, los cuales ofrecen una detección rápida de diferentes regiones del genoma en busca de polimorfismos genéticos. De los factores de control mencionados por los autores, como medio basal se utilizó principalmente el medio MS, el de Murashige y Skoog. Como reguladores de crecimiento, principalmente se utilizó 6 mg por litro de benzilaminopurina con 2 mg por litro de ácido indolbutírico, mientras que para la formación de callo se utilizaron mezclas que contenían estos o algunos de los que están señalados con un asterisco.
En cuanto a antioxidantes y suplementos, los medios estaban enriquecidos con un 3% de sacarosa, mientras que para las pruebas de sequía también se desagregó una cierta cantidad de manitol. La consistencia del medio era de una forma sólida, debido a la presencia de un 0.2% de fitagel. En cuanto a las vitaminas, los autores no mencionaban haber agregado ninguna, por lo que los medios solamente contenían aquellas que ya eran parte del medio MS. Y en cuanto a la fuente de carbono, esta era principalmente sacarosa, la cual, como se mencionó anteriormente, también venía enriquecida con un 3%. Para el pH se mantuvo uno de 5.8 solamente para la germinación de las semillas, mientras que pasos posteriores se utilizó uno de 5.5. Los autores tampoco no mencionaron la presencia de ningún intercambio gaseoso, por lo que es posible que tal vez no sea necesario para el experimento. En cuanto a luz y temperatura, para la germinación de semillas, primero sí se utilizaron 25 grados centígrados con 3 días de oscuridad, seguido de 3 a 5 días a 25 grados con un régimen de 16 horas de luz y 8 de oscuridad, valores que también se utilizaron para los demás pasos. Para el protocolo de cultivo de tejidos in vitro para la regeneración de la planta, en la parte de germinación se emplean 10 semillas más medio de cultivo MS, ajustando el pH a 5.8 y utilizando una temperatura de 25 grados centígrados, empleando asimismo fotoperiodos de 3 a 5 días de luz y oscuridad. Para la inducción del callo se emplean segmentos de 4 a 7 milímetros del extirpado de 7 días, se cultivan en 6 medios diferentes empleando un pH de 5.5 y se mantienen bajo un fotoperiodo de 16 horas. Finalmente, para el subcultivo, se siguen intervalos de 3 a 4 semanas en medios frescos. Después de estas 3 semanas, se emplea un medio con BA y IBA para los brotes. Y se emplean las mismas condiciones, que son 25 grados centígrados, bajo una luz fluorescente de 16 horas. En el apartado de resistencia a la sequía con tratamiento de manitol, después de 3 semanas de cultivo de explantes, el callo se hizo crecer en un medio que contenía BA, AIB, sacarosa y fitogel, suplementado con 3 niveles de manitol, empleando también uno libre de manitol como control. El pH se ajustó a 5.5 y los cultivos se mantuvieron a temperatura de 25 grados centígrados, a condiciones de iluminación durante 16 horas. En la evaluación bioquímica y molecular, se realizó un análisis bioquímico utilizando isoenzimas esterasas y peroxidasas y proteína total para determinar las variaciones somaclonales entre los genotipos parentales y las plantas derivadas regeneradas que se han desarrollado en diferentes medios de cultivo. Las muestras se prepararon pesando hojas frescas de plantas regeneradas, así como genotipos. Cada muestra se homogeneizó en un tampón a un pH de 6.8. Seguidamente, los extractos se centrifugaron y se separó el sobrenadante. Se compararon los distintos medios para cada célula. Para Chaca1 dio el número de medio más alto de brotes, mientras que el número más bajo fue registrado por CERW4. Como se indica en la tabla, los genotipos según el medio de cultivo se quiso calcular el porcentaje de regeneración y de callos. La edad de los explantes fue 7 días y el pH del medio fue de 5.5. Los hipocotilos y cotiledones como explantes poseen una alta capacidad de organogénesis de brotes, embriogénesis y cultivo de protoplastos. Aquí podemos observar algunas imágenes de la experimentación que se realizó. En el inciso A están las plántulas cultivadas en medio básico MS, en el B hipocotilos cultivados en medio de inducción, en el C inducción de callos en medio, D subcultivo de callos, E inducción de brotes, F multiplicación de brotes en medio de regeneración MS, G alargamiento de brotes, H plantas regeneradas domesticadas para enraizamiento. Por último, en la figura 2 tenemos 2 de los genotipos utilizados para el estrés bajo el manitol. En la parte A se ve el genotipo CERW4 y en la parte B, Line 99. Por último, gracias por su atención y si alguien tiene alguna duda, háganoslo saber.